Esta semana en Inicia conoceremos el proyecto emprendedor de Lorenzo Ibáñez. Zaragusta es una empresa de rutas turísticas para conocer en profundidad y de una forma diferente los secretos de la capital aragonesa. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos de empleo e integración laboral de personas con discapacidad. Y en nuestra hoja de ruta veremos cómo con tan solo 20 años se puede ser empresario de éxito, de la mano de dos jóvenes emprendedores de Pedrola. Responderemos como siempre a vuestras preguntas y os informaremos de nuevas ofertas de trabajo y de interesantes citas en nuestra agenda. ¡Iniciamos! Empezamos con una ruta por el proyecto emprendedor de un zaragozano que nos invita a redescubrir la capital aragonesa. Esta es su ficha. Me llamo Lorenzo Ibáñez, tengo 38 años y en diciembre del 2013 inicié el proyecto de Zaragusta. Zaragusta es una empresa de rutas turísticas diferentes por la ciudad de Zaragoza. Y esta, su historia. La idea surge en el momento en el que yo estaba trabajando en hoteles y como tenía una formación anterior de historia del arte y también había hecho pues formación en cursos de actividades turísticas y de ocio, decido pues de alguna manera emprender una empresa, en este caso, que sea enseñar el patrimonio y realizar actividades turísticas, en este caso en Zaragoza. Me di cuenta de que, sobre todo en nuestra ciudad, faltaba ahí un nicho que era el dar un trato más personalizado, en el que, bueno, dar un servicio desde los propios hoteles, poder contratar guías en un hotel. Entonces esto un poco fue una idea que yo tenía en mente y a raíz de trabajar en hoteles yo me di cuenta de que la gente lo estaba demandando. Conocemos a Lorenzo desde hace ya un tiempo, trabaja aquí en recepción con nosotros y bueno, pues como él ya había desarrollado esta idea un tiempo antes, pues nos comentó un poco y nos pareció muy interesante. En este caso empecé diseñando rutas que a mí me gustaban, ¿no? Y una forma de hacer un test o de probarlas era invitando amigos, pues un día, a tal hora, en tal sitio, a hacer estas rutas y ver qué tal funcionaban. Y entonces yo ahí iba viendo si funcionaba o no funcionaba esa ruta y si la podía poner en marcha. Fui a una por la Madalena, que era de shopping, y la verdad es que yo que pensaba que conocía la zona, descubrí un montón de tiendas nuevas y te explicaban cómo funcionaban, o sea, me pareció interesante. Fui a la Cámara de Comercio, a Taller Emprende Paso a Paso, que bueno, era una forma fue un primer contacto de enfrentarme a cómo montarme una empresa. Posteriormente también hice un curso en el IAF, en el CEI de Emprendimiento Social en Aragón. Estos cursos me enseñaron un poco lo que hay detrás de un proyecto, que no solamente es una idea, sino bueno, pues a planificarme, pues a hacer un plan de empresa, hacer un plan económico. Y luego ya también he colaborado con proyectos del INAEM, con Lead My Job, que me ayudan ya a darme de alta en autónomos y a gestionarme todo el tema de pues, todo el papeleo que hay, ¿no? Digamos que los gastos prácticamente eran el tema de, pues, por ejemplo, hacer tarjetitas pues, o hacer folletos de publicidad, el tema de la página web, y eso puede ser unos 1.200, 1.500 euros para empezar, porque yo no tengo un local, no tengo que pagar un alquiler, quiero decir, entonces de alguna manera puedo trabajar desde casa con una página web y bueno, puede ser un comienzo bastante económico y muy asequible a cualquier persona, vamos. Desde que tuve la idea hasta que la puse en marcha, un año prácticamente, y a partir del año ya es cuando ya me lanzo y ya es una realidad el proyecto. Todo depende un poco de ti, ¿no? O sea, digamos que el proyecto eres tú y es un poco esa incertidumbre de esto. Bueno, pues es una idea que yo he tenido que es muy bonita, muy original, es algo en lo que tú crees, pero que no sabes muy bien qué aceptación va a tener y si realmente es una realidad para crearte tú un plan de empresa, un plan de trabajo y para vivir de ello, ¿no? Buenos días a todos, gracias por venir a la ruta. Yo me llamo Lorenzo Ibáñez, vamos a hacer una ruta de arte urbano por todo lo que es el casco viejo y hemos quedado aquí en la Plaza San Felipe, pues un poco es el centro de lo que es el casco viejo de Zaragoza, o sea que si queréis me acompañéis. Vamos. Tenemos más de 10 rutas de servicios de rutas turísticas, desde lo básico, que puede ser la Plaza del Pilar o la Plaza del Aseo,
pasando por rutas temáticas, como por ejemplo pueden ser las que hacemos en la Expo o la que hacemos también en la Plaza de los Sitios con el Museo de Zaragoza, hasta rutas más innovadoras, como pueden ser las que hacemos de slow shopping por el barrio de la Madalena, las que hacemos también de arte urbano. Vamos a parar aquí. Es un artista belga que se llama Roa y los pinta todos en blanco y negro. Y luego hay rutas muy originales, pues más centradas, pues por ejemplo en el Museo Diocesano, o también una que es Zaragoza Misteriosa, que también gusta bastante. Otros grafitis también. Dejamos a Lorenzo y compañía siguiendo con su ruta para presentaros a otros dos jóvenes emprendedores que protagonizan hoy nuestro paso a paso. Desiree y Miguel Ángel tienen 21 y 23 años respectivamente y algo más de un año de experiencia como empresarios, con un proyecto emprendedor dedicado al mecanizado de piezas industriales, entre otros muchos servicios. Desde que empezaron han estado en continuo crecimiento, pero tuvieron que dar muchos pasos para llegar donde están ahora. Un camino que vamos a recorrer junto a ellos. Iniciamos ruta en el Centro Integrado de Formación Profesional Corona de Aragón de Zaragoza. Todo comenzó con una competición de formación profesional, ¿no? Lo que llamamos competiciones de skills, de habilidades de formación profesional. Nosotros nos dimos cuenta de que tenían potencial, ellos manifestaron su intención de montar su propia empresa y nosotros los animamos a emprender, ¿no? A formalizar esa empresa. Nos propusieron un vivero de empresa a mediación de José Luis Huertas y el director del Corona de Aragón, porque vieron que había posibilidad de sacarlo adelante, gracias a que teníamos algo de conocimiento, yo en el mundo del mecanizado y ella un poco en el tema de administración. Formamos lo que era el primer vivero de empresas que se realizaba en el centro y los pocos que había de Aragón, y con esto nosotros empezamos nuestra formación un poco más decir profesional, fuera de lo que era lo académico. El vivero, creado gracias a una convocatoria del Instituto Aragonés de Fomento, les dio un comienzo que pronto se les quedó pequeño. El contrato que firmamos con el Instituto Corona de Aragón empezó en octubre del 2013 y teníamos un plazo de 2 años para comenzar nuestra andadura allí, con su ayuda. Entonces, claro, nosotros al ver que teníamos más trabajo del que podíamos producir en el Corona de Aragón, lo que hicimos fue intentar buscar ayuda fuera para que nos intentaran ayudar a nosotros en la situación que estábamos. Normalmente en 9 meses una empresa no puede ser tan grande, pero gracias al IAF y al Corona de Aragón nos dieron soluciones para poder empezar algo que tendría que ser fuera de allí. Llegados a este punto, se plantearon la posibilidad de establecerse por su cuenta, por lo que buscaron asesoramiento. Fuimos al IAF, me metí en internet y encontré una charla de formas jurídicas. Ahí nos explicaban lo que teníamos que hacer. Después de la charla nos recomendaron ir a INAEM a por una ayuda de 4.000 euros porque yo soy autónomo. Entonces esa ayuda es la que necesitamos para empezar nuestro proyecto. Su siguiente paso fue buscar un lugar donde instalar el taller y las oficinas, así que comenzaron a pensar la ubicación y a mirar naves para su futura empresa. Vinimos aquí a Pedrola porque es nuestro pueblo y queríamos montar nuestro negocio aquí, cerca de casa, y la zona estratégica es muy buena porque en nuestro sector aquí hay mucho trabajo, gracias a Opel España y los polígonos de alrededor. Estuvimos unos 2 meses buscando el entorno adecuado para nuestro taller. Queríamos una nave media o grande de metros cuadrados, con un puente grúa, que pudiéramos defendernos con media y grande pieza. Y además que tuviera buen acceso, que fuera una zona de paso, potencia de luz, unas buenas infraestructuras y una buena zona de trabajo. Mientras arrancaban el proyecto, siguieron trabajando en el vivero y ahorrando para ese futuro ya casi inmediato. Pero aún así, necesitaban alrededor de 50.000 euros para continuar. Para pedir financiación, acudimos a diferentes entidades bancarias para que nos ofrecieran los tipos de créditos ICO, ayudas a jóvenes emprendedores que había en ese momento. Nos decidimos por una entidad y lo que hicimos fue entregar la documentación, que tardó entre documentación y aceptación del préstamo fueron alrededor de 2 meses. Y con ese dinero lo que queríamos hacer era comprar maquinaria, renovar un poco las instalaciones, hacer oficinas, quedarnos algo de dinero y nada, seguir funcionando. Y han seguido funcionando, paso a paso y siguiendo los consejos de quienes han apostado por ellos. Que están en los comienzos y que, claro, por supuesto tienen que
reinvertir todo aquello que ganan, ¿no? Es decir, están en ese momento de que no se puede recoger beneficios, sino que realmente lo que hacen es todo lo que gana es para inversión de la propia empresa, para que crezca. Y claro, pues ahora mismo no tienen ni mucho tiempo libre ni muchas vacaciones, porque realmente invierten no solamente las ganancias, sino que invierten también todo su capital humano en el desarrollo de la empresa. Estos han sido los inicios de esta joven pareja de empresarios. La semana que viene os contaremos sus siguientes pasos y hasta dónde les han llevado. Volvemos al casco histórico de Zaragoza para conocer más de Zaragoza. Lo que nos caracteriza siempre es el trato diferente que damos, que aunque hagamos una ruta por la Basílica o por la Plaza del Pilar, siempre vamos descubriendo rincones desconocidos que igual la gente no conoce o no sale en las guías. Hice este año una ruta con él de los mártires y San Valero, eso era para la víspera de San Valero. Nos diferencia también nuestro trato personalizado porque hacemos rutas desde 2 personas hasta un grupo de 20 o 30 personas. También hacemos rutas para turismo internacional en diferentes idiomas. Y luego sobre todo nos diferencia que las rutas que nosotros hacemos nadie las hace, o sea, son rutas originales. Para darnos a conocer utilizamos un poco el escaparate de nuestra página web, que es donde aglutinamos todas las rutas turísticas que nosotros hacemos y todas nuestras actividades. Pero bueno, luego también otro apoyo importante son las redes sociales, tipo Facebook, tipo Twitter, que son fundamentales para crear eventos. Hacemos también publicidad, en este caso hemos hecho publicidad en magazines, pues por ejemplo como Poca Pasta con el tema de los cupones. Y también las oficinas de turismo de la ciudad, donde también nos vamos a conocer al turista que pregunta, ¿no? Hola, buenos días. Veníamos a solicitar información porque estamos visitando la ciudad. A ver. Tenemos varias opciones. Tenemos desde el turista nacional, también tenemos turismo internacional y por otro lado también tenemos el ciudadano propio, el que ha nacido aquí en Zaragoza o que vive aquí en Zaragoza, que también le gusta descubrir cosas nuevas de la ciudad, ¿no? que desconoce. Yo particularmente lo que hemos estado viendo hoy de grafitis y tal, no era muy entusiasta y sin embargo hoy salgo contento, porque claro, lo conoces más. Yo soy de Colombia, vine a visitar Zaragoza a unos familiares y pues me hablaron de Zaragoza, entonces vine a ver el tour y me ha parecido muy interesante todos estos lugares que ha mostrado y pues es muy recomendable y creo que lo volveré a repetir también. Aparte de realizar yo las rutas, también tengo colaboradores que hacen rutas conmigo, desde gente que ha estudiado historia del arte, que está muy bien documentada, hasta investigadores, en este caso en las rutas misteriosas, investigadores del oculto. Aparte de dejar nuestras rutas en los hoteles y que ellos nos aconsejen, también tenemos paquetes turísticos con ellos en los que venden ruta más habitación. De alguna manera casi todas nuestras colaboraciones son locales, de gente de aquí de Zaragoza, y nos nutrimos. Nosotros les damos, digamos, algo a ellos y ellos también nos dan a nosotros. Es, digamos, una colaboración recíproca. Él se presentó como responsable de su empresa y que estaba muy interesado en poder colaborar con nosotros de cara a impulsar el turismo en el casco histórico de la ciudad. Tierra Maña se convierte de esta forma en el final de ruta de las diversas que organiza Zaragoza, teniendo como base que es un lugar en el cual la gente toma una bebida, una tapa y aprovecha para visitar nuestras cuevas medievales templarias que se convierten también en un centro y un polo de atracción turística del casco histórico. Que podría comunicar. Bueno, me parece positivo, yo soy una persona bastante optimista, pero claro, evidentemente en este tipo de proyectos y empresas hay que ir poco a poco, hay que hacer poco a poco, ¿no? Es una responsabilidad, pero por otro lado también es una satisfacción, ¿eh? Cuando las cosas ves que van funcionando, pues te sientes un poco orgulloso, ¿no? De que es ese hijo, ¿no? que sale adelante. Nuestro objetivo es consolidar las rutas que están teniendo ya éxito, luego también realizar rutas nuevas. De cara al futuro yo creo que seguirá aumentando el interés porque la gente se va muy satisfecha, es un servicio pues muy completo para hacerse una idea de la ciudad, sobre todo si tienen poco tiempo para estar en ella, entonces yo creo que irá en aumento. Y luego por otro lado, a la hora de hacer actividades, no solamente centrarnos en la ciudad de Zaragoza, sino poder llegar también, pues, por ejemplo, a hacer cosas en Huesca o cosas en Teruel. De hecho, en Huesca sí que hemos hecho ya alguna actividad y nos parece una idea muy interesante, ¿no? Tener como otras sedes o como extendernos, ¿no? Por otras ciudades. Estamos hablando de un proyecto que es
que es algo que me gusta, es algo en lo que yo creo, es algo que yo he estudiado esto, o sea, es algo que yo lo he vivido, entonces me parece una experiencia que por supuesto volvería a repetirlo, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por haber venido a la ruta y vamos a brindar por Zaragoza. Venga. ¡Salud! ¡Salud! Acabada esta ruta emprendedora, abrimos nuestro repaso semanal a las ofertas de empleo. Comenzamos en Zaragoza, donde se busca a 2 esteticistas. Se valorará que tengan formación profesional en estética y es imprescindible que tengan experiencia o titulación en depilación con hilo. Uno de los puestos es a jornada parcial y el otro a jornada completa. También en la capital aragonesa se ofrece trabajo como jefe de cocina. Se debe tener 3 años de experiencia en colectividades. Es preferible que tenga formación profesional en la rama de cocina y una edad comprendida entre los 25 y los 45 años. Esta otra oferta es para agentes comerciales de biomasa. El candidato debe estar inscrito como desempleado y tener experiencia en venta de productos como briquetas, astillas o madera. Es imprescindible que tenga un nivel alto de inglés y medio de francés, formación mínima de grado medio y que sepa manejar Word, Excel y PowerPoint. También se pide carnet de conducir B y coche propio. En Grañén, en la provincia de Huesca, se busca un oficial de primera que sea mecánico de camiones y maquinaria de construcción. Se encargará, entre otras funciones, de la organización de trabajo, la gestión de residuos y el control de herramientas de maquinaria. Se piden 5 años de experiencia, formación en electromecánica de vehículos automóviles o técnico superior de automoción y carnet de conducir B. Nuestra oferta internacional de esta semana es para 2 panaderos en Gotemburgo, Suecia. Se requiere que tengan al menos 2 años de experiencia como jefes pasteleros, una formación profesional en panadería y conocimientos de inglés hablado y escrito. Se ayuda en la búsqueda de alojamiento. Mohamed tiene 44 años. Es de Ghana. Allí estudió antropología, sabe 4 idiomas. Llegó a España en 1999 y sufrió un trastorno mental que hoy hace que sea una de las miles de personas que hay en nuestro país con discapacidad psíquica. Con discapacidad y con trabajo. Trabaja en Huesca con un contrato de media jornada por el que cobra 520 euros al mes, un sueldo que sirve de gran ayuda para la economía familiar y para reforzar su independencia. Como Mohamed, en Aragón hay 42.700 personas que padecen algún tipo de discapacidad entre los 16 y los 64 años, pero solo 1/3 de ellos participa de forma activa en el mercado laboral. Acompañamos a uno de ellos en su jornada de trabajo en la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón. Soy Pedro Cano Matute, llevo trabajando 26 años y mi discapacidad es física, es una enfermedad de huesos y artrogriposis. En Fundación DEFA llevo trabajando desde el año 1993, empecé trabajando en el departamento de contabilidad, posteriormente en tesorería y ahora estoy en el departamento de programas y subvenciones. La inserción de las personas con discapacidad es igual de importante que las personas que no tienen discapacidad, no debería de haber ninguna diferenciación. Al fin y al cabo, desde esta organización lo que se defiende es la normalización en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. Las posibilidades de empleo y sustento para ellos también se han visto dificultadas por la crisis, pero el problema no es solo económico. Siguen primando factores como los prejuicios sociales, el desconocimiento sobre la discapacidad o la desconfianza. Sigue habiendo todavía bastantes tabúes en cuanto a la contratación de personas con discapacidad, pensando que a lo mejor no estamos capacitados para poder realizar un trabajo. Independientemente de que se tenga discapacidad o no, las personas valemos por nuestro trabajo, no por nuestra condición física. Hoy por hoy, en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo figuran inscritas 3.097 personas con discapacidad. Sus vías de acceso al mercado de trabajo son el empleo protegido y el empleo ordinario. El empleo ordinario es pues trabajar en una empresa ordinaria, normalizada, en las mismas condiciones, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que las empresas están más apoyadas con incentivos, con bonificaciones de cuotas a la seguridad social, precisamente para contribuir a esta integración.
El empleo protegido, como su nombre indica, pues es una relación laboral de carácter especial que establece la legislación laboral y que permite a los trabajadores con discapacidad hacerlo en lo que se denominan los centros especiales de empleo. El 70% de sus plantillas han de ser personas con discapacidad y por ello cuentan con importantes ayudas públicas en forma de subvenciones, en forma de bonificaciones de cuotas a la seguridad social que facilitan y que favorecen pues esta integración. El Gobierno de Aragón dedica anualmente un presupuesto de más de 10 millones de euros a la integración laboral de este colectivo a través de distintas ayudas que reciben centros como este. Estamos en el Centro Especial de Empleo Oliver, en Zaragoza, un centro de carácter industrial que fabrica componentes para electrodomésticos, principalmente frontales de horno para teca. Actualmente la plantilla la componen más de 180 trabajadores, de ellos más de 160 tienen discapacidad. Pelo y hago también destornillador, meto los cables en la manguera, en los enchufes. Llevo 10 años y la verdad consiste en que hagamos la producción bien, que salga todo bien, que no salga nada mal. Y yo ahora, pues, por lo menos ahora estoy haciendo tiradores. En los puestos de demás hacen cristales, los ponen, atornillan y luego los ponen en la cadena. Un trabajo en equipo en el que surgen camaraderías especiales. Estoy muy contenta con ellos, son amigos de verdad. Nos llevamos bien, no tenemos ningún problema, o sea que tranquilos y felices. Supervisando este trabajo y cuidando al equipo, encontramos un psicólogo, un terapeuta y una trabajadora social. El organigrama de Oliver es muy similar a cualquier empresa ordinaria, pues en el fondo es un sistema piramidal en el cual nacer de una gerencia hasta distintos departamentos de producción, logística, financiero, etc. La única diferencia que nos hace distintos a una empresa ordinaria es que tenemos un equipo de apoyo social muy dirigido a la atención de nuestro personal discapacitado. En Aragón hay 69 centros especiales como este, que dan trabajo a más de 1.800 trabajadores. De otro de ellos, en Alagón, han salido verduras y hortalizas ecológicas como estas, que llegan al consumidor final así, para llenar una cesta de la compra socialmente comprometida. Estamos en uno de los supermercados Simpli de la ciudad de Zaragoza, en los que estamos comercializando la verdura ecológica que se produce en el Centro Especial de Empleo Gardeniers y Atades. ¿Esto qué supone para las personas con discapacidad intelectual? Pues bueno, pues lo que supone el hecho de ver que lo que estás trabajando y lo que estás produciendo es lo que compran tus vecinos, pues la verdad es que a nivel de autoestima y satisfacción yo creo que es un elemento muy importante, que es también una de las cuestiones que se trabajan en los Centros Especiales de Empleo de Atades. En Atades, como en la Fundación de FEA y en el resto de entidades, asociaciones y ONGs aragonesas que abrazan este colectivo, encontramos una importante labor de apoyo y orientación. Pero en el tejido empresarial de nuestra comunidad encontramos casos de empresarios que apuestan por la plena integración laboral de personas con discapacidad, más allá de mínimos legales y ayudas económicas. Un ejemplo lo encontramos en Reciclados y Derribos del Pirineo, en Huesca. Somos una empresa joven, llevamos desde el 2010 y nos dedicamos principalmente, nuestra actividad principal es la gestión de residuos de construcción y demolición. Tenemos a 23 trabajadores, en concreto hay 12 personas con trastorno mental grave y 4 personas con discapacidad física y asociada a algún trastorno afectivo. Aquí, en esta cinta, se separa maderas, plásticos, hierros. Bueno, estoy trabajando aquí casi 7 u 8 meses. Hemos un cursillo para reciclaje, porque el mundo necesita para reciclar. ¿Por qué con enfermedad mental grave? Pues porque es un colectivo especialmente estigmatizado. Y es romper esas barreras, y es romper esos tabúes, esos prejuicios. Y afortunadamente a día de hoy te puedo decir que después de 6 meses, de 8 meses que hicimos un curso de formación, la experiencia está siendo muy satisfactoria. Y es que estos trabajadores suplen sus limitaciones con una motivación incuestionable. Muy bien, muy bien. Me gusta esto. Lo más duro, pues, claro que a nadie le gusta, claro.
pero aquí a lo que mandan. Aquí hay que hacer lo que diga el jefe. Y contentos estamos felices, estamos contentos y, oye, mientras podamos que la cosa vaya bien, pues adelante. Aunque dejan claras sus preferencias y al final son como las de todos. Lo que más... la hora del almuerzo, a las 10, y lo que menos, pues, ninguna. Está todo bien. No encuentran problemas a la hora de trabajar. Esta inserción laboral es clave para poder hablar de normalización y un reto en el que todos podemos sumar. Yo creo que los empresarios tenemos que dar el paso firme y decidido para integrar a este tipo de personas, ya no solo por las bonificaciones, sino por una cuestión de responsabilidad social. Generamos empleo, generamos riqueza, y si yo quiero vivir bien, los que tengo a mi alrededor también quiero que vivan bien. Y si son más vulnerables, pues creo que tenemos la obligación o la responsabilidad de crear las condiciones para que lo sean menos. Comenzamos nuestro espacio de agenda con este interesante taller gratuito de trámites y ayudas para crear una microempresa. Se tratarán de manera muy práctica temas como las formas jurídicas existentes, el plan de negocio, los trámites necesarios a seguir para su constitución o las ayudas existentes en la creación y primeros pasos de la actividad. Será el próximo 22 de enero de 12 a 2 en el Instituto Aragonés de Fomento. Por tercer año consecutivo, el Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, ha puesto en marcha las jornadas de impulso a la competitividad. Una oportunidad para conocer de cerca palancas de dinamización de la actividad económica, como son Avalia, Sodiar o Aragón Exterior. Las próximas localidades donde se desarrollarán son Fraga, Monzón y Jaca. Apunta las fechas. Y acabamos con una cita interesante, la de este martes 20 de enero, con la gala que celebra el 25 aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Será a partir de las 6 de la tarde en el patio de la Infanta de Ibercaja y contará con la presencia de Risto Mejide con la ponencia Marca Personal. Antes de despedirnos, respondemos a las preguntas que nos habéis dejado esta semana. ¿Cómo puedo saber qué forma jurídica se adapta mejor a mi idea de negocio? Tenemos que tener en cuenta distintos aspectos, la actividad que vamos a desarrollar, el número de promotores, la inversión a realizar, aspectos fiscales y contables y la responsabilidad que cada uno de los socios va a asumir. Para poder realizar cualquier empresa hay que realizar una serie de trámites. En todo caso vamos a tener que realizar una declaración censal en Hacienda, un alta en Seguridad Social, la comunicación del centro de apertura en la Inspección de Trabajo, el sellado del libro de visitas. Hay que obtener las licencias en el ayuntamiento correspondiente, licencia de apertura o la licencia de actividad y, en el caso de que sean necesarias, licencias de obras. Si nosotros además vamos a constituir una sociedad mercantil, se tendrá que formalizar a través de escritura pública ante notario e inscribirla en el registro mercantil provincial. Para poder realizar estos trámites se puede acudir a un punto de atención al emprendedor, donde se realiza de forma gratuita la tramitación telemática, y podéis encontrar información en la página aragonemprendedor.com de todas las organizaciones que constituyen la Fundación Emprender en Aragón. La segunda pregunta nos llega por correo electrónico. Nos la envía Alberto Abad. Me gustaría contratar a una persona joven en prácticas. ¿Cómo son estos contratos y qué ayudas tienen? El contrato en prácticas tiene como finalidad proporcionar a los jóvenes la práctica necesaria para el nivel de estudios alcanzado. Para ello, el joven debe haber obtenido una titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o de grado superior o un certificado de profesionalidad. En caso de ser mayor de 30 años, esta titulación ha debido obtenerla en los 5 años anteriores a la formalización del contrato. El contrato se formalizará por escrito y tendrá una duración de entre 6 meses y 2 años. Podrá formalizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. El salario que percibirá el trabajador no podrá ser inferior al 60% el primer año o el 75% el segundo año del salario que percibiría un trabajador que realizara las mismas funciones sin contrato en prácticas. Este contrato cuenta con importantes bonificaciones e incentivos en materia de seguridad social si se realiza con jóvenes menores de 30 años o menores de 25 años incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y también cuenta con importantes bonificaciones a su finalización por su transformación a indefinidos.
Solo existen 2 días al año en los que no se puede hacer nada. Uno, ayer, y otro, mañana. La frase no es nuestra, es del Dalai Lama, así que centrémonos en el presente. El mejor momento para cambiar las cosas es ahora. Reiniciamos, ya sabéis, el próximo domingo. Os esperamos. El consejo que daría es que si tienen una idea y tienen un proyecto en mente, bueno, pues que lo intenten y que luchen por esa idea, ¿no? Que muchas veces nos centramos en el tema pues, económico de tener un presupuesto para sacar adelante un proyecto y hay veces que pues, con un presupuesto bastante ajustado, como es el mío, por ejemplo, se puede sacar adelante proyectos, sobre todo además proyectos en los que uno cree.